En estos pueblos, entrar en un salón podía costarte la vida. Allí se mezclaban vaqueros borrachos, jugadores desesperados, pistoleros y hombres buscados por la ley. Bastaba una deuda de juego, una acusación de trampa o sentarse frente al hombre equivocado para que alguien sacara el revólver. Y cuando comenzaban los disparos, incluso quien no participaba en la pelea podía no salir con vida. Estos fueron los saloons de algunos de los pueblos más peligrosos del viejo oeste. Caldwell era la primera gran parada para muchos vaqueros después de atravesar el territorio indio. Llegaban cubiertos de polvo, con dinero en los bolsillos, y después de pasar varios meses soportando las duras condiciones del camino. Una de sus primeras decisiones era buscar un salón. El más temido era el Red Light Saloon. Sus propietarios habían desmontado un establecimiento en Wichita, transportado las piezas hasta Caldwell y reconstruido el negocio en 1880. Allí se mezclaban bebidas, apuestas, prostitución y hombres que todavía cargaban sus armas. El ambiente podía cambiar en cuestión de segundos. Una discusión por una mujer, una deuda de juego o una acusación de trampa bastaban para provocar una pelea. En 1882, el alguacil George Brown entró en el Red Light Saloon para controlar un disturbio. Los hermanos Steve y Jess Green se enfrentaron a los agentes, y Brown terminó muerto. Si ni siquiera el alguacil estaba seguro dentro de aquel lugar, un viajero desconocido tenía todavía menos posibilidades. En Caldwell, entrar en un salón significaba aceptar que cualquier hombre sentado cerca podía convertirse en una amenaza. Newton se convirtió en una ciudad ganadera en 1871. Los vaqueros llegaban después de conducir enormes rebaños desde Texas y buscaban comida, alcohol, apuestas y entretenimiento. Buena parte de aquella vida nocturna se concentraba en Hyde Park, un distrito lleno de saloons y salones de baile. Uno de esos lugares era el Tuttle's Dance Hall. En agosto de 1871, el exagente Mike McCluskey entró en el establecimiento para beber y apostar. Días antes, había matado a Billy Bailey durante una discusión, y varios amigos de Bailey querían vengarse. Hugh Anderson encontró a McCluskey dentro del local y comenzó a dispararle. La situación se volvió todavía más caótica cuando James Riley, un joven que acompañaba a McCluskey, sacó sus armas y abrió fuego contra los atacantes. Los disparos atravesaron el salón mientras los clientes intentaban escapar, ocultarse debajo de las mesas o buscar refugio detrás de la barra. Cuando todo terminó, había varios hombres muertos y heridos. El enfrentamiento quedó conocido como la Masacre de Newton y tuvo más víctimas que otros tiroteos mucho más famosos del viejo oeste. Para los hombres que solamente habían entrado buscando una bebida, aquella noche dejó una lección brutal. En los saloons de Newton, una pelea ajena también podía matarte. Dodge City recibía a vaqueros, cazadores de búfalos, trabajadores del ferrocarril, jugadores profesionales y pistoleros. Después de cobrar, muchos de esos hombres gastaban buena parte de su dinero en Front Street. Allí se encontraba el Long Branch Saloon. Por fuera, parecía más refinado que muchas cantinas de la frontera. Tenía cuadros, mesas de juego, música y bebidas de diferentes precios. Pero casi todos los clientes importantes entraban armados. El 5 de abril de 1879, Levi Richardson llegó buscando al jugador Frank Loving. Existía una disputa entre los dos, y Richardson parecía decidido a resolverla aquella misma noche. Después de intercambiar insultos, ambos sacaron sus revólveres. Comenzaron a perseguirse y dispararse alrededor de una estufa y de las mesas del establecimiento. El humo de la pólvora cubrió el salón. Algunos clientes se lanzaron al suelo y uno de ellos llegó a esconderse dentro de una caja utilizada para guardar hielo. Richardson recibió varios disparos y murió. Loving apenas sufrió una herida en la mano. Años después,
Cuando retiraron la tela que cubría parte de las paredes del Long Branch, encontraron 25 agujeros de bala. Eran las marcas dejadas por hombres que habían transformado uno de los saloons más elegantes de Dodge City en un lugar donde los clientes necesitaban pensar primero en cómo escapar. Deadwood nació durante la fiebre del oro de 1876. Miles de mineros, comerciantes, jugadores y delincuentes llegaron a un asentamiento que todavía no contaba con una autoridad legal verdadera. Los saloons aparecieron casi inmediatamente. Uno de ellos era el Nuttall and Mann's Saloon No. 10. El suelo estaba cubierto de aserrín, las mesas permanecían ocupadas por jugadores y casi todos observaban con atención el dinero de los demás. El 2 de agosto de 1876, Wild Bill Hickok estaba jugando al póker dentro del establecimiento. Normalmente prefería sentarse de espaldas a una pared, pero aquel día no consiguió su lugar habitual. Jack McCall entró, se acercó por detrás y le disparó en la cabeza. Hickok murió sobre la mesa. Según la tradición, sostenía 2 ases y 2 ochos negros, una combinación que después sería conocida como la mano del muerto. Lo más inquietante ocurrió después. Como Deadwood todavía no tenía tribunales legalmente establecidos, un grupo de mineros organizó un juicio improvisado y declaró inocente a McCall. El asesino salió libre y abandonó el pueblo. En Deadwood, un hombre podía ser asesinado delante de todos, y su atacante todavía tenía posibilidades de marcharse. Esa era la realidad de beber en un salón construido en un asentamiento prácticamente sin ley. Tombstone creció alrededor de sus minas de plata. Con el dinero llegaron los hoteles, las casas de juego, los teatros y una gran cantidad de saloons. Entre los más conocidos estaba el Oriental Saloon. Jugadores profesionales, pistoleros, empresarios, hombres de la ley y miembros de grupos criminales frecuentaban el establecimiento. Una disputa común podía convertirse rápidamente en un tiroteo. En 1880, Doc Holliday discutió con el propietario Milton Joyce después de pasar horas bebiendo y causando problemas. Cuando Joyce intentó expulsarlo, Holliday consiguió un revólver y abrió fuego. Joyce fue herido, aunque sobrevivió. El Oriental también quedó rodeado por otros enfrentamientos. Varios hombres fueron atacados o muertos frente al establecimiento, donde los clientes entraban y salían constantemente. Tombstone tenía otros lugares igualmente peligrosos. El Birdcage Theater combinaba espectáculos, apuestas, bebidas y habitaciones privadas. Sus paredes conservaron daños provocados por disparos, una evidencia del tipo de público que frecuentaba el lugar. En los saloons de Tombstone podían encontrarse hombres como Doc Holliday, Wyatt Earp, Johnny Ringo y miembros de los Cowboys. Algunos trabajaban para mantener la ley, otros vivían de desafiarla. Para un forastero, el mayor peligro era no saber quién estaba sentado a su lado. Qual desses saloons você gostaria de conhecer? Comenta aí que eu quero saber.